Bueno, mis hermanos y hermanas, muy buenos días nuevamente. Prácticamente hoy me adueñé del púlpito, pastor. Amén. Entonces, pero bueno, hemos estudiado rico, ¿no? Bastante. Bueno, el tema de hoy se llama la importancia de los ojos. Quiero, por favor, que vayamos a las Escrituras. Vamos a ir a primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 12 y luego el versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer primero el versículo 12 y luego el versículo 20. Vamos por Romanos. Me pasé. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Versículo 12 dice: porque como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Tenemos entonces un solo cuerpo, ¿sí o no? ¿Y cuántos miembros tiene el cuerpo? Tiene muchísimos, ¿cierto? ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 200. Estamos hablando entre 215 y 300, yo no tengo el dato exacto. El hecho es que son muchos huesos, pero pertenecen a un solo cuerpo. Bien, versículo 20. Pero de hecho hay muchos miembros y un solo cuerpo. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Ahora, ¿cuál es la función de las manos en el cuerpo? ¿Sí? ¿Cuál es la función de las manos como tal? Sí, agarrar, palpar. El hecho es que nos permiten manipular diferentes objetos, ¿cierto? Tiene una función, pero ¿las manos ven? No. ¿Cuál es la función de las piernas? Caminar, correr, movilizarnos. Tiene una función de movilidad del cuerpo, ¿sí? Pero ¿las piernas oyen? No. ¿Pero es indispensable para el cuerpo? Claro que sí. ¿Qué pasa si se me rompe una rodilla? Quedo cojo y el cuerpo no va a volver a funcionar. Entonces, aunque tengo mi vista y tengo mis oídos, la movilidad no va a ser la misma, por ende el cuerpo entero se afecta. ¿Sí o no? Bien, ya entendimos ese primer principio. Versículo 26, que precisamente es de lo que nos está hablando. Versículo 26. Y así, si un miembro sufre, todos los demás padecen con él. Y si un miembro es distinguido con honor, todos los demás miembros se alegran con él. Si el cerebro se alimenta, ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Cierto? Por ejemplo, si lo alimentamos a base de ejercicio para poder hacer que los hemisferios funcionen de una manera mejor, ¿sí? Ya es más fácil que el cuerpo empiece a coordinar diferentes movimientos y no haya ese choque eléctrico de no coordino, ¿sí? De poder hacer, ¿cómo es que es? Sí, puede coordinar. Hacer esto y no enredarse, como me pasó al principio. El hecho es que por un miembro que le vaya bien, a todo el resto también le va bien. Ahora, vamos a nuestra lectura bíblica. Proverbios 29 y el versículo 18. Proverbios capítulo 29 y el versículo 18. Es un texto que vamos a mirar hoy con un poquitico a profundidad. Vamos a ver diferentes versiones. La mía dice: sin visión el pueblo se relaja. Proverbios 29, 18. Otra versión dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Otra versión dice: sin visión profética el pueblo se descontrola. Vamos bien. ¿Qué tiene que ver esto con el cuerpo? Todo. La pregunta interesante que precisamente abrió el tema de hoy es: pastor, ¿cómo hago para no ser engañada por el enemigo? ¿Cómo hago para que el enemigo no nos engañe? ¿Cómo sé que el enemigo no me va a engañar? Tiene que ver todo con la cuestión del cuerpo de Cristo y esto que acabamos de leer. Nos dice que qué pasa con el pueblo sin visión profética. Se desenfrena, se descontrola. Quiere decir que la profecía es importante.
¿cierto? Entonces, se está hablando de visión. ¿Por dónde ve el cuerpo humano? Por los ojos, ¿sí o no? Si el pueblo no ve, ¿qué pasa con el resto del cuerpo? Se desenfrena, No sabe para dónde va. No sabe para dónde va. Ese es el punto clave, Ruth. Y me parece espectacular como lo acabas de ilustrar. Se desenfrena, se descontrola, no sabe para dónde va. Siendo así, vamos a ver dos palabras. La primera palabrita que es allí, sin visión profética y sin profecía, el pastor Elber lo había expuesto en unos días anteriores, es la palabra shazón. Esa palabra shazón significa revelación, oráculo, o profecía. Básicamente se refiere a las visiones proféticas que Dios le dio ¿a quién? A los profetas, ¿sí? A sus siervos los profetas. Y esa palabra desenfrenarse, relajarse, descontrolarse, es la palabra hebrea pará, que significa básicamente desechar, o soltar, dejar libre, ¿sí o no? Prácticamente es cuando una iglesia o una nación se separa de Dios, de tal modo que el pueblo, de tal modo que Dios no pueda comunicarse directamente con su pueblo por medio de sus mensajeros, el pueblo se desenfrena. Empieza a hacer lo que quiera, empieza a mirar, no, yo creo que es por este lado. O sea, fíjate la importancia de las profecías. Entonces, si las profecías es lo por venir, y esas profecías se dan a través de sus siervos los profetas, ¿qué vienen a hacer del cuerpo de Cristo? No sé si me hice entender bien la pregunta. Los ojos. ¿Por qué? La visión es quien da Porque dice que la orientación. la misma palabra de Dios está diciendo la visión de la profecía. Y es Sí. quien da Entonces, la si orientación. los profetas son los que tienen la profecía es la que le da la visión, el futuro, como hacia Es dónde decir, tiene que ir. sí. Es decir, que la profecía en la iglesia me dice a dónde debe ir el cuerpo. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa si la iglesia no tuviera visión profética? Se desenfrena, se descontrola, se relaja, va para donde quiere. Pues cada quien coge la vida como quiere. Ahí está el punto. Entonces, pregunta, ¿de dónde provienen las profecías entonces? De Dios. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 21. Quiero que pedirles por favor que me ayuden a leer. Segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 21. Dice la palabra de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿de dónde viene la profecía? El Espíritu Santo. Con nosotros, o sea, de los profetas con el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Viene de Dios, se la comunica a los profetas, y los profetas ¿a quién se la comunican? A los demás, a todos. ¿Para qué? Para saber Para no hacia dónde. desenfrenarnos, para... Bingo. Y bingo, precisamente para saber a dónde tenemos que ir. Porque sin visión, el pueblo se desenfrena. Vamos a tener eso siempre presente porque lo vamos a estar repitiendo a cada ratico. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós capítulo 3 y el versículo 7. Amos 3. Amós 3, versículo 7. Nos dice: no suele hacer nada el Señor Jehová sin revelar sus designios a sus siervos los profetas. 3:7. Amós 3:7. ¿Hace algo el Señor sin revelarlo antes a sus profetas? Quiere decir entonces que todo lo que Dios va a hacer ya se lo dijo a alguien. Y como ya se lo dijo a alguien, a un siervo que Él designó o una sierva que Él designó, ese siervo, esa sierva tiene el deber de comunicar al pueblo qué es lo que Dios va a hacer en el futuro. Por ende, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene ojos, sabe para dónde va, porque Dios ya le dijo para dónde y cómo son las cosas, qué es lo que va a pasar, qué es el porvenir, las advertencias, absolutamente todo Dios ya lo dijo. Por ende, el pueblo de Dios no está ciego.
La iglesia de Dios en esta tierra, el remanente, la iglesia adventista del séptimo día, no está ciega. Tenemos visión profética, sabemos para dónde vamos. Sabemos exactamente cuáles son los sucesos que se vienen. Ley dominical, qué va a pasar con Estados Unidos, cómo se va a aliar con el Papa, que aunque se vista de cordero, finalmente hablará como... Esas cosas Dios ya las dijo. Y en este último tiempo también nos ha dado profeta que nos ha ampliado muchísimo más qué es lo que va a pasar, que es el caso de la señora Ellen White. Es decir, que la iglesia no está ciega. Por ende, nuestro pueblo no debería estar desenfrenado. Pero viene una pregunta interesante. Viene una pregunta bastante interesante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 17. Este es el mensaje a la iglesia de la Odisea, ¿sí o no? La iglesia de la Odisea, ¿a quién representa? A la iglesia del último tiempo. Ahora pregunto yo, ¿la iglesia adventista tiene visión profética? Amén. Claro que sí. ¿Tenemos y sabemos lo que se viene en el futuro? Claro que sí. Dios lo reveló a todos sus siervos los profetas y tenemos, gracias a Dios, tenemos profeta. Si no, bien grave. Pero vamos a ver esto interesante. Capítulo 3, versículo 17 de Apocalipsis. Nos dice: porque dices, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quién habla allí? El Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dice que la iglesia de este último tiempo parece ciega. Paremos ahí. No vamos a hablar de lo demás, solo vamos a hablar de ese punto de la cuestión de la ceguedad, ¿sí o no? De la ceguera. Vuelvo y pregunto: ¿somos la iglesia remanente? Amén. No lo duden porque lo somos. ¿Somos la iglesia de este último tiempo? Amén. ¿Tenemos la visión profética? ¿Se nos dio profeta? ¿Sabemos qué es lo que viene por venir? Entonces, ¿por qué Jesús dice que parecemos ciegos? Porque hacemos caso Porque tenemos todo, que pero no lo no estudiamos. estudiamos. Bueno, vamos a ver que la Biblia responda poco a poco. ¿Bien? Porque así como puede hablar esto de una forma general, también puede hablar de una forma muy particular o muy personal. Ahora, esta palabra ciego que aparece allí, en Apocalipsis 3:17, viene del griego tuflos. ¿Qué significa? Significa que es algo como que está nublado, ¿sí? Es una ceguera física o mental, pero la usa como una especie de analogía, como una especie de ejemplo. Es algo como que nosotros quisiéramos ponernos enfrente para no ver. Así es más o menos lo que se refiere a esa palabra. Como que tuviéramos la visión nublada, pero por decisión propia, ¿sí? No porque vengamos enfermos o la iglesia está enferma, es por una decisión propia de querer nublarse la vista. Es más o menos el sentido de la palabra. Ahora, esta no es la única vez que el Señor dice que su pueblo, que su iglesia está ciega. Vamos a ver 3 versículos y quiero que me ayuden a leerlos, los vamos a repartir. Entonces, por favor, Ruth, ayúdame con Isaías 42:18. Pastor, por favor, ayúdeme con Isaías 56:10. ¿Sí? 56:10. Emily, por favor, ayúdame con Isaías 59:10. Repito los textos: Isaías 42:18, Isaías 56:10 y por último Isaías 59:10. Vamos a iniciar con Isaías 42:18. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Un llamado. Sordos oigan, ciegos vean. Es un llamado fuerte que está haciendo el Señor allí. Isaías 56:10. 56:10 y 59:10. Sí. 56:10. Sus guardas son ciegos, todos ignorantes, perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, amigos de dormir. Se está hablando que los guardianes, ¿cómo son? Está hablando que son ciegos y perros mudos. Ya vamos a entender un poquitico a qué se refiere más eso. Isaías 59:10. Dice: palpamos la pared
sed como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos en mediodía como de noche, y estamos en lugares oscuros como están los muertos. Entonces fíjense que cuando el pueblo de Dios no tiene visión, anda a tientas, como ese versículo me encanta como lo dice, andamos a tientas. No, yo creo que es por acá. No, yo creo que mejor vamos por ese lado, pero vamos a tientas. Pero fíjense que hay una reprensión frente a los que son líderes de iglesia. Los guardianes, los que son llamados guardianes. ¿Sí o no? Sí, en Isaías 50. ¿Sí o no? Porque andan como si estuvieran ciegos. Quiere decir entonces que ¿qué han hecho con las profecías? Se las han guardado. No quieren ver. Ay, no. Y cuando eso pasa, al pueblo le va mal. ¿Cómo vamos? Listo, les leo. No, perdón. Vamos a otro versículo. Juan capítulo 9. Vamos a Juan capítulo 9. Versículos 39 al 41. Juan capítulo 9. Versículos 39 al 41. Dice el Señor Jesús: yo he venido a este mundo para una decisión, para que los que no vean, vean, y los que ven se queden ciegos. ¿Cómo? ¿A qué vino el Señor Jesús? A los que no ven, ¿qué? Que vean. ¿Sí o no? Pero está hablando literalmente. Capítulo 1, no perdamos el capítulo 9. Capítulo 1, versículo 9, que ya lo vimos esta mañana. ¿De Juan? Juan capítulo 1 y el versículo 9. Dice: la palabra es la luz verdadera que llegó a iluminar la vida de todo hombre. Y dice que Jesús le viene a dar ¿qué? Vista a los que no ven. Para poner ciegos a los que sí ven. O sea que a los que les dio la información, como decir, como que el don, como no lo quisieron compartir, se los va a quitar. Ajá. Es lo mismo que pasa con la parábola de los talentos. Sí. ¿Sí o no? Sí. A los que se les dio la visión en ese momento, los que tenían toda la luz para enseñar al pueblo de Dios y que no quisieron hacerlo, se les va a quitar. Pero aquellos que en ese momento no veían, Jesús viene a explicarles las cosas y ahora sí ven. Es una diferencia enorme. Fíjense que Jesús no quiere que nadie se quede ciego, pero ¿quién es el que se quiere quedar ciego? El que le hace esto a la visión profética. Ay, no, yo al profeta no le creo. Terrible. Ahí nos estamos quedando ciegos por decisión propia. Ahora, ¿qué dice el comentario? Perdón. Seguimos. Versículo 40. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿es que también nosotros somos ciegos? ¿Quiénes preguntaron? Los líderes de ese tiempo. ¿Qué le responde Jesús? Jesús les contestó: si fuerais ciegos, no tendríais pecados. Mas como decís, nosotros vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué dice el comentario bíblico adventista con respecto a esto? Cuando los hombres aman las tinieblas más que la luz, finalmente pierden su sentido de la percepción espiritual. Cuando alguien prefiere decir, no, yo como que... el sentido espiritual de todo lo que nos quiere enseñar Jesucristo a través de las Escrituras se pierde. Esa es la razón por la cual muchas personas, como veíamos esta mañana, tal vez no entienden muchas cosas de las que hablamos. Tal vez si hablamos aquí en símbolos diciendo, no, estuve que día visitando un templo del Cuerno Pequeño. ¿Qué es? Pero cuando entendemos las profecías ya sabemos quién es el Cuerno Pequeño y cuáles son los templos del Cuerno Pequeño. Es un ejemplo. Ahora, del comentario bíblico adventista también les leo el versículo de Isaías 56:10. Dice: los dirigentes quienes tenían la responsabilidad de instruir a otros eran ciegos e incapaces de discernir el peligro que les amenazaba. ¿Se nos viene el peligro encima? ¿Cuál? El engaño, Bueno, uno es el engaño. la falsa doctrina. También, pero ¿qué más se nos viene encima? Persecución. Persecución.
¿Será que nos van a prohibir comprar y vender? Todo eso se nos viene encima. Pero fíjense aquí que cuando Isaías 56a y 56:10 habla de que los líderes de ese tiempo eran ciegos y que eran como perros mudos, se está refiriendo precisamente a que ellos, teniendo la responsabilidad de instruir, no lo hicieron. Y por eso el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? Muchos se perdieron. Sigue diciendo, ignorantes de los caminos de Dios, no tenían ni siquiera la inteligencia de un perro guardián. Seguían durmiendo y a pesar de que el peligro se les aproximaba, no daban la voz de alerta. Que era lo que Robert comentaba en la lección de escuela sabática, de la publicación, que es lo que se está hablando aquí. Ese listado como de cosas que se debería estar hablando en la iglesia cada sábado, bueno, todos los días de hecho. Justificación por la fe, ¿qué más era? El sábado, los mandamientos, el juicio, el santuario, nuestras doctrinas diferenciales. Ahora, ¿cómo se vuelve ciego un pueblo? ¿Cómo es posible que un pueblo se pueda volver ciego? Vamos a Mateo capítulo 23. Capítulo fuerte. Mateo capítulo 23. Vamos a ir leyendo varios versículos. Mateo 23. Versículo 37. Vamos a dar una primera razón de cómo es que un pueblo se vuelve ciego. El versículo 37 nos dice: Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que fueron enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir tus hijos, como la gallina que reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisisteis? ¿Qué hizo el pueblo con sus profetas? Los mataba. ¿Qué hicieron con Esteban? ¿Qué pasa cuando un mensajero de Dios viene con un mensaje claro a decir a la iglesia: arrepentíos? Generalmente, ¿qué pasa? Hay rechazo. Generalmente hay rechazo. ¿Pasó con Juan el Bautista? ¿Pasó con Jeremías? ¿Pasó con Isaías? ¿Pasó con Ezequiel? ¿Pasó con Elías? Claro. ¿Pero por qué? Porque el mensaje que se les daba no era agradable a la iglesia. Todos quieren palabras. Vamos ahí, ¿sí o no? Entonces, como cuando dice que mataron a los profetas, estaban quitando la visión. Y si se quita la visión, ¿qué pasa con el pueblo? Pues dijimos que lo vamos a repetir varias veces. Si se desenfrena, se desordena, se descontrola, andan a tientas. Y como las manos no ven, por el tacto yo puedo decir: ay, esto es bueno. En teoría. Por eso la importancia de los profetas, las profecías y todo lo que Dios nos dejó en su palabra. Todo, porque no va a decir que es solo una parte. Todo. Ahora, Primera de Reyes capítulo 22. Primera de Reyes capítulo 22. Vamos a leer los versículos 24 al 27. Primera de Reyes capítulo 22. Versículos 24 al 27. Ayúdeme a leerlo, por favor. Dice la palabra de Dios. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿Por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Micaías respondió: tú mismo lo verás el día en que te vayas metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo ante Amós, gobernador de la ciudad, y ante Joás, hijo del rey. Tú le dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Miqueas, en otras versiones dicen, Miqueas empezó a profetizar contra el rey: hey, estás haciendo lo malo. Y al rey no le gustó ni 5. ¿Y qué hizo el rey con el profeta? Lo mandó a la cárcel. Se quiso hacer el ciego. Es exactamente lo mismo que está hablando el Señor Jesús. Primera de Reyes 19:10.
Primera de Reyes 19 y el versículo 10. Ayúdenme a leerlo, porfa. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué predicó Elías contra el pueblo? Sobre la verdadera oración, ¿no? Oye, andar en apostasía. Definan para dónde. Si es Jehová, si es Baal, pero dejen de estar cogiendo de un lado para otro. A Jezabel no le gustó. ¿Y qué quiso hacer con él? Matarlo. Así es como un pueblo se vuelve ciego. Cuando el profeta habla, ay no, yo creo que eso como que no me gusta. ¿Cómo se puede matar a un profeta hoy en día? No estudiándolo. Estigmatizándolo. Por ejemplo, tenemos un libro que se llama, valiosísimo, muy lindo, que se llama ¿cómo es? Consejos sobre el régimen de la salud. Alimenticio. Consejos de régimen alimenticio. Ay, no. Eso es querer hacerme el ciego. Sí. Tenemos un espectacular libro que se llama El conflicto de los siglos. Uy, eso está muy gordo. Uy, no, yo no leo eso. Miren, eso es hacerse el ciego. Y en el conflicto de los siglos se nos está describiendo lo que viene encima. ¿Cómo es la falsa aparición de Satanás? ¿Qué es lo que se le va a permitir hacer? Las diferencias entre la falsificación y la verdadera venida del Señor Jesucristo. Pero como el pueblo quiere hacer esto, esa es la razón por la que muchos serán engañados. Porque sin visión, ahora esa es la importancia de las profecías. Ahí está la importancia de tener a los profetas. Dios siempre instituyó profetas en su pueblo en toda la historia de la humanidad. Siempre instituyó personas escogidas por él para decirle al pueblo, miren, están andando por donde no es. Este es el camino. Aquí es por donde deben andar si quieren que les vaya bien. Pero el pueblo prefiere decir, yo no quiero ese camino. Yo mejor me voy a tientas por este. Y vienen consecuencias. Esa es la razón por la cual los ojos de la profecía son tan importantes para la iglesia hoy en día y que se está desechando. Porque la iglesia prefiere esto. Andemos a tientas. Ahora, la página 61 del libro Reflejemos a Jesús, precisamente de la señora White, nos habla en aquella página, en la página 61, al despreciar la voluntad de Dios se sitúan en el partido de Satanás. Por toda palabra que ha hablado Dios, vivirá el hombre. No podemos despreciar una sola palabra, por pequeña que os parezca. ¿Qué pasa cuando se desprecia la palabra de Dios, por más pequeña que parezca? Podemos estar nublando nuestra visión. Eso es. Ese es el principio. ¿Lo has entendido? Ya. Podemos terminar. Ya. Sigue diciendo. Al osar despreciar la voluntad de Dios, en un punto, nuestros primeros padres abrieron las puertas a las desgracias que inundan el mundo. ¿Por qué la sociedad está como está hoy en día? Hoy en día se les habla a los jóvenes de Dios, no quieren saber nada. Hoy en día se le quiere hablar a los niños de la ley de Dios. No, hermano, no le enseñe eso. Eso no es el amor de Dios. ¿Qué decía la lección de escuela sabática de esta semana? ¿A quién se les habló el libro de la ley? ¿A quién se les leyó? A todos los que pudieran entender. Eso incluía a los niños. Ahora, ¿hoy corremos el riesgo de querer estar ciegos? Sí. Se corre el riesgo, pero ¿de quién depende? De cada uno. Depende de cada uno de su decisión. ¿Sí o no? ¿Es importante creer en los profetas? ¿Es importante creer en la profecía? ¿Es importante estudiarla? Sí, porque es la única manera que podemos saber para dónde vamos. ¿Cómo más vamos a saber? ¿Cómo más vamos a saber si lo que tal vez me vienen a hablar acá es verdad o es mentira? Jesús advierte de algo. Vamos a Mateo capítulo 7.
Esto estaba fuera del programa, pero bueno. Mateo capítulo 7. Ya para terminar. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Los vamos a mirar de una manera muy rápida por cuestión de tiempo. Versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, que es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Cuántas puertas hay? Dos. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la ancha? Entra la mayoría. Es grande, espacioso. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el camino ancho? Fácil. Es espacioso, es cómodo, Fácil. fácil, me encanta porque es facilito, estoy en mi zona de confort, no pasa nada, ¿sí o no? La comodidad. Pero ¿por cuál puerta dice Jesús que debemos entrar? Por la angosta. Por la estrecha, ¿sí o no? Aquí en este versículo nos da la descripción de la puerta ancha y qué pasa con el camino ancho, ¿sí o no? Versículo 14, miren la diferencia ahora. Versículo 14: y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que andan por ella. En el comentario bíblico adventista ustedes pueden mirar que aquí hace referencia a esto. Todos los que quieran entrar por la puerta estrecha y por el camino estrecho deben renunciar al yo. ¿Quién es la puerta? Jesús. Cristo. ¿Muchos entran por la puerta? Sí, claro, el cristianismo es muy popular hoy en día. El que acepta el cristianismo por la puerta. Ya entró por la puerta, pero ¿por cuál camino estamos andando? Ajá, esa es la diferencia. Ah, ok. ¿Cómo sabemos cuál es el camino? Tenemos la Biblia y tenemos los testimonios. ¿Cuáles son los testimonios? Espíritu de profecía. Lo que habla el espíritu de profecía. Entonces ya tenemos muy bien, o sea, tenemos todo para saber cuál es el camino que Dios quiere que andemos. Entonces fíjense que aquí la cuestión es decisión. Dios en su amor tan grande y tan infinito nos ha dejado su palabra, nos ha dejado sus testimonios y nos ha dicho exactamente cómo debemos andar. Lo que pasa es que a nosotros nos toca entonces definir ahora cómo queremos caminar. ¿A tientas o con toda la luz que tenemos enfrente? Nos corresponde tomar decisiones. Y terminamos con esto. Segunda de Crónicas 20:20. Segunda de Crónicas 20:20. Vamos a leer la segunda parte. Escuchadme, Judá y habitantes de Jerusalén. Confiad en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y ¿qué? Seréis prosperados. Y seréis prosperados. Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo puedo saber si el enemigo me engaña o no me engaña? Sencillísimo, estudiemos las profecías. Es que no hay de otra. ¿Cómo sabemos si lo que me dicen es verdad o es mentira? Diariamente, estudiémoslo. Tengamos en cuenta qué es lo que Dios nos dice a través del espíritu de profecía con respecto a X o Y tema. Y no vamos a ser engañados. Desconfíen, inclusive desconfíen de lo que yo les estoy diciendo acá. Compruébenlo si lo que yo les estoy diciendo está en la Biblia. Si está en armonía con la plenitud de la Biblia. Si está en armonía con la plenitud de lo que habla el espíritu de profecía. Porque ninguna persona que está aquí es infalible. La palabra es infalible. Es la única infalible. Como seres humanos podemos fallar, pero la Biblia no. Y los testimonios tampoco se equivocan. Por eso es de suma importancia la invitación hoy es, hermanos, estudiemos. Pongámonos en esa firme fe de todos los días ponernos a estudiar, de creer en los profetas, de creer en ese testimonio que nos ha dejado a través de la señora White. Ahí está el camino que debemos andar, pero nos corresponde decidir. ¿Y cuántos quisieran hoy empezar a caminar ese camino que Dios ha designado? Si es tu decisión, ponte de pie y vamos entonces a hacer una palabra de oración para que Dios nos ayude a mantenernos firmes en ese camino y sobre todo en creer en sus profetas. Los que quieran acompañarme
inclinen su rostro y vamos a orar para terminar. Eterno Padre Celestial, sabemos, Señor, que tus caminos y tus designios no son iguales a los nuestros. Los nuestros son ciegos, nuestros caminos simplemente son de presunción, pero tus caminos son perfectos, y para saber cuáles son los caminos por los cuales debemos andar nos has dejado la Biblia, nos has dejado los testimonios. Pero también nos has dejado algo más importante, y nos has dejado la visión profética que nos lleva a mirar hacia dónde vamos, qué es lo por venir, qué son todas las cosas que nos amenazan, los falsos maestros, los falsos profetas, también la esperanza gloriosa de estar viviendo en un cielo y en una tierra nueva, donde ya no hay enfermedad, ni llanto, ni clamor. Todas esas cosas nos has dejado enfrente, Padre, pero queremos confesar hoy que tal vez hemos querido estar ciegos, que tal vez nos hemos querido nublar la vista e ignorar todas estas cosas que nos has dejado. Queremos implorarte que nos ayudes y que el poder del Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder escudriñar tu santa palabra aún más, y sobre todo poder hablar a otras personas, así no sea políticamente correcto, pero ir a hablar a muchas personas qué es lo que está aconteciendo y qué es lo que acontecerá, y que todo eso sirva, Padre, como testimonio, que todo eso sirva, Señor, para que tú pongas tu Santo Espíritu en ellos y te crean, y de esa manera tú los puedas salvar. Amén. Ayuda a que esta iglesia crezca de esta manera, que podamos, Padre, ser unánimes al venir a escuchar tu palabra, y que podamos salir llenos de gozo, porque aunque este mensaje tal vez nos entristezca un poco el corazón, tú has dicho en Nehemías 8, no entristezcáis, sino que antes alegraos, porque hemos entendido una palabra maravillosa, y es que tú no nos has dejado ciegos, tú no nos has dejado en tinieblas, y sobre todo, Señor, siempre nos has dejado profeta para poder andar por donde tú quieres. Amén. Ayúdanos para que esto sea una realidad en nuestra iglesia. Te pedimos por nuestros líderes mundiales, te pedimos, Padre, porque ya se viene el concilio el otro año y se van a tomar decisiones muy importantes, y es de suma importancia que tu Santo Espíritu esté en nuestros líderes, quienes son los que guían a nuestra iglesia. Bendícenos durante este día, y gracias de nuevo por este alimento espiritual, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, tomemos asiento y cantamos el último himno. Igual vamos a entonar las estrofas del himno número 101.